conversado ya. Bien, bueno, ahora vamos a hablar ya de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Pues una convención, seguramente ya se los abordaron en otro de los temas anteriores. Una convención es un instrumento en primera instancia jurídico, un instrumento jurídico, es como una serie de lineamientos, como metodológicos de orientación para los estados que suscriben esa convención de cómo tratar a ese segmento, a ese patrimonio cultural al que está haciendo referencia, digamos, la convención. Entonces, bueno, aquí ya abordamos lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Ahora, ¿cuáles son las finalidades de la convención? Y eso lo vamos a encontrar en el artículo 1 de la convención. Tiene varias finalidades, pero hay cuatro que hace énfasis en este artículo, y es, ya sabemos, la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué es la salvaguardia? Es garantizar la viabilidad, o sea, que esa manifestación se siga transmitiendo y siga estando viva en las comunidades, ¿verdad? Otro, garantizar el respeto por la manifestación, por el patrimonio cultural inmaterial, por las comunidades, los grupos e individuos que lo manifiestan. Tiene la finalidad de sensibilizar y el reconocimiento recíproco entre las comunidades, el Estado parte. Entonces, cuando habla de sensibilizar, la convención se refiere a sensibilizar al Estado y sensibilizar a las comunidades. Y tiene también la finalidad de brindar cooperación y asistencia internacional. Cuando habla de cooperación se refiere a cooperación técnica y a cooperación financiera, o sea, a brindar como el acompañamiento en procesos de formación, en procesos de fortalecimiento de capacidades, sobre la aplicación de la convención, y también en asistencia financiera, en financiar procesos de inventario, en financiar ejecución de planes de salvaguardia, en financiar diseño de planes de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, esas son las finalidades de la convención: la salvaguardia, la garantía del respeto al patrimonio cultural inmaterial, a las comunidades y a los grupos, la sensibilización de estas comunidades y del Estado, y la cooperación tanto técnica como financiera al Estado parte. Creo que ustedes vieron en el video, bueno, aunque esto lo voy a abordar más adelante, en el video, al final decía el texto que decía que 137, hasta ahora 137 países, estados han ratificado esta convención, o sea, la han asumido como parte de sus instrumentos jurídicos para gestión del patrimonio cultural inmaterial. Esta es como una pequeña comparación que se hace entre la Convención de 1972, que es la de Patrimonio Mundial, y la del 2003, que realmente la del 2003 pues se hace por la necesidad de tratar a este patrimonio, a esta parte, el segmento del patrimonio que no se había priorizado en las otras convenciones, ¿no? Y estaba ese vacío. Y así rápidamente, la del Patrimonio Mundial enfatiza en la protección y conservación de los sitios y bienes del patrimonio mundial, mientras que la del Patrimonio Inmaterial es la salvaguardia de todo lo que tiene que ver con expresiones, técnicas tradicionales, prácticas y conocimientos que guardan relación con el PCI. Aquí solo hay una cosa, es que, ojo, estas presentaciones que le estamos mostrando son incluso presentaciones que hace la Secretaría de la Convención y que las tiene ya como permanentes para que sean usadas y sean modificadas cuando se hable de la convención. Pero hay algunas cositas que obviamente pues se pueden cambiar, se pueden modificar o se pueden ampliar. Entonces esto es como lo básico que nos da la Secretaría de la Convención para hablar sobre la convención. Otro elemento de comparación entre las dos es que la de Patrimonio Mundial se refiere a lo cultural y o natural, y la de Patrimonio Inmaterial se refiere a lo cultural y o social. Pero, ojo, aquí es donde yo le agregaría, la de Patrimonio Inmaterial también se refiere a lo natural.
Claro que sí, porque hay manifestaciones que tienen mucho que ver con la naturaleza, los paisajes culturales en sí, ¿no? Entonces, en este caso no hay diferencia, salvo por el aspecto social, ¿no? Por lo social, por ese valor social. En el caso de la del Patrimonio Mundial de 1972, eh, implica que esos bienes deben tener o se busca, se valora el valor universal, valga la redundancia, el valor universal excepcional de un sitio, de un inmueble, de un espacio, mientras que la de patrimonio inmaterial, su valor lo definen las comunidades interesadas y ahí no caben los términos de valor universal excepcional. Ahí son, ya vimos, ¿verdad? Ese montón de valores que puede tener el patrimonio cultural inmaterial. Y además lo definen las comunidades. Otra diferencia es que términos como autenticidad, integridad, son las que contribuyen a definir su valor, ese valor universal excepcional, restringiendo con frecuencia su evolución. ¿Ok? Ya sabemos que en un sitio como de patrimonio de la humanidad, como el sitio de Copán, no se va a ir a construir un edificio ahí, ¿verdad? Para, qué sé yo, para canchas, para oficinas o para otras cosas dentro de las ruinas, ¿no? Limita su evolución porque lo que se valora, el valor universal excepcional se lo da su grado de autenticidad e integridad, entre otros elementos de significancia cultural. En el caso del patrimonio cultural inmaterial, evoluciona con el correr del tiempo, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, porque lo reproducen, lo recrean las sociedades y las sociedades son cambiantes y dinámicas y están en constante movimiento y transformación. Ok, la convención tiene dos listas, dentro de las cuales se inscriben elementos, así como la de Patrimonio Mundial tiene su inscripción como sitio de patrimonio de la humanidad. Esta tiene dos listas. La lista del patrimonio cultural inmaterial que requieren medidas de salvaguarda urgente, que así se identifica como LSU, que hasta ahora hay 67 elementos inscritos a nivel mundial. Quiere decir que estos son manifestaciones culturales que están en riesgo ya de perderse, que no está garantizada su viabilidad y que corren el riesgo de perderse, de que ya están dejando de realizarse, y por tanto se inscriben en esta lista. ¿Qué significa que estén inscritos en esta lista? Bueno, que no es solo, o sea, ¿qué función va a tener solo que estén en una lista? No, no debemos quedarnos ahí. El estado parte significa que al inscribir esa manifestación en esa lista, puede echar mano de todos los recursos y los tipos de asistencia que UNESCO brinda para implementar los planes de salvaguarda que sean posibles para revitalizar y garantizar la viabilidad de esa manifestación. Ahí entra entonces ese término de revitalización que nos decía la compañera. Y también lo que hace es como poner el ojo internacional sobre esa manifestación. Entonces al Estado nos beneficia porque nosotros podemos recurrir a cooperaciones y a otro tipo, digamos, como de ayudas que nos pueden contribuir a implementar planes de salvaguarda. Y está la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial, LR, que esta lista, pues, esas manifestaciones que sí están reproduciéndose constantemente, que están revitalizadas, que son viables. Entonces, y ahorita, hasta ahora se tienen 491 elementos inscritos en esta lista. Aquí hay algunos ejemplos. Después, como en los siguientes temas, vamos a ir hablando del caso específico de Honduras. Podemos ir hablando de muchas otras manifestaciones de Honduras. Aquí, como les decía, por el tipo de presentación, no vamos a encontrar como manifestaciones como muy propias, muy de acá. De hecho, en Honduras solo tenemos una en la lista representativa, una manifestación. Ya vamos a ver cuál es. Pero solo piensen cuántas manifestaciones nosotros no podríamos inscribir en la lista de salvaguarda urgente. Muchísimas. ¿Y cuántas podríamos inscribir en la lista representativa de patrimonio de la humanidad? Muchísimas también.
Entonces, por ejemplo, el tango es una manifestación, ya saben ustedes, ¿verdad? Que sobre todo en Argentina y también en Uruguay es muy representativa de estos territorios, está inscrita en la lista representativa. Y aquí tenemos la de Honduras, que es la lengua, la danza y la música de los garífunas. Y esta es una manifestación multinacional, porque eso es otra cosa. Cuando uno inscribe un elemento en el marco de la convención, si es una manifestación que traspasa las fronteras nacionales y que es compartida o sea, su manifestación es compartida con otros países, se pueden hacer postulaciones regionales, se pueden hacer inscripciones regionales, y fue el caso. Esta está compartida con Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que son los países donde tenemos población garífuna, y que por tanto, entonces, elementos comunes como la lengua, la danza y la música se pueden inscribir, ¿no? Y aquí está esta manifestación en la lista representativa. Han habido otros intentos. Recuerdo, bueno, no recuerdo porque no estaba yo en el instituto, pero sí he leído que hace algunos años, como en el 2007 creo, se hizo un intento por inscribir a la lista representativa. Vaya, se me olvidó cuál era, perdón, pero ya me voy a acordar. Bueno, en el 2014 se retomó una intención de inscribir en la lista de salvaguarda urgente la tradición oral tolupán, vista el idioma como vehículo de transmisión, porque eso es otra cosa, que las lenguas no se pueden inscribir como patrimonio cultural inmaterial, como tal la lengua, pero sí como vehículo de transmisión del patrimonio cultural inmaterial, o sea, la oralidad. Entonces, la tradición oral tolupán se quiso inscribir, no se pudo en ese momento, pero también estaba, ay, pero era una de los lencas, tenía que ver algo con los lencas en la lista representativa, ya me voy a acordar, esa tampoco pasó, pero es un área de oportunidad que tenemos ahí abierta que podríamos aprovechar. Esta es una práctica que está ingresada en la lista de salvaguarda urgente. El Sanquemón, rito de pesca colectiva en la laguna de Sanqué. Entonces, lo que sucede, bueno, ustedes ven ahí en la fotografía, se puede ver, esto es pesca colectiva, era una tradición donde en determinadas fechas toda la comunidad salía a pescar y era como toda casi una festividad, digamos, para ellos, pero ahí, como lo dice el texto, en los últimos años está disminuyendo el público que acude a este rito por la escasa sensibilización a su función e historia, por el advenimiento de accidentes durante las celebraciones y por el deterioro ecológico de la misma laguna. Entonces, vean aquí una manifestación que no existiría si no existiera la laguna, si no existiera este recurso natural, este recurso ambiental, y que no es en otro, es en la laguna de Sanqué, que no va a ser lo mismo si se realiza en otro lugar, sino en esta laguna. Entonces, la revitalización de esta pesca colectiva pasa por el rescate ecológico de la laguna, por rescatar la laguna, ¿verdad? Aparte de la sensibilización que dice ahí que hace falta entre las comunidades para seguir transmitiendo su manifestación. También existe la manera de, que ya no es en el marco de una lista, pero sí se pueden registrar buenas prácticas de salvaguardia que sirven como ejemplo para los estados, para otros estados, parte, en cuanto a metodología, en cuanto a medidas de salvaguardia dentro de esos planes, ¿no? Entonces, por ejemplo, salvaguardia del patrimonio, este es un ejemplo, salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en las comunidades aymara de Bolivia, Chile y Perú,
esta es una buena práctica a nivel multinacional, ¿verdad? Es un registro multinacional de buena práctica. Lo vamos a leer. Dice, el proyecto subregional propone desarrollar medidas de salvaguardia para garantizar la viabilidad de las expresiones orales, música y conocimientos tradicionales, artes textiles y técnicas agrícolas de las comunidades aymara en Bolivia, en Chile y en Perú, y ahí especifica las comunidades. Entonces, eso quiere decir de que estos 3 países se unieron para hacer planes de salvaguardia interestatales y metodologías para la implementación de estos planes de salvaguardia de manera conjunta. Entonces, obviamente, eso es el registro de una muy buena práctica, ¿no? Bien, ya vamos a terminar. Creo que con esta vamos a cerrar, Nelson, de ahí para conversar, para que ya les pueda conversar sobre la actividad. Creo que no vamos a poder, nos faltaba un temita más, pero lo vamos a dejar para el siguiente porque creo que ya son casi las 8. La convención tiene como órgano, hay 3 órganos importantes que son como órganos casi que como consultivos, digamos. Está la Asamblea General, que es el órgano soberano que está compuesto por todos los 137 estados partes que conforman y que han ratificado la convención. Ellos conforman la Asamblea General y a ellos son los que cada 2 años, si no me equivoco, se reúne la Secretaría de la Convención para presentar propuestas de inscripción, para discutir solicitudes de asistencia, etcétera. ¿Y quién es la que lo aprueba? Pues en este caso la asamblea, ¿no? El comité intergubernamental está conformado por 24 estados miembros y se encargan de aplicar la convención. Entonces hay un comité, ¿verdad? Intergubernamental, que la representatividad o este número de estados va variando dependiendo de la cantidad de estados que ratifican la convención. ¿Ok? Para que haya la representatividad que se necesita dentro del comité intergubernamental. Y está la secretaría, que es como la secretaría presta servicios a los órganos de la convención ayudándolo a aplicarla, o sea, es la que asiste tanto al comité intergubernamental como a la asamblea general. Entonces, es como la estructura organizativa para la aplicación de la convención. Existen directrices operativas. Creo, Nelson, que ese no se los compartimos, ¿verdad? Porque es un documento sumamente extenso, ¿o si se los compartimos? Sí, está compartido. Las directrices, las directrices operativas es la que guía la aplicación de la convención, porque la convención es como general, ¿verdad? Identifica los objetivos de la convención, quiénes la van a aplicar, qué significa estados partes, cuáles son los ámbitos, qué es el patrimonio cultural y material, pero las directrices operativas ya regulan, reglamentan la implementación de la convención. Es más específico. Entonces comprende reglas y procedimientos que rigen las 2 listas, el registro de mejores prácticas, el fondo para la salvaguardia, la obligación en materia de presentación. Entonces, por ejemplo, nosotros como instituto, para poder hacer un expediente, ya sea para pedir una asistencia técnica, claro, como instituto me refiero si nosotros lo vamos a presentar, pero eso implica un trabajo con diferentes instancias, ¿verdad? Pero para preparar un expediente, para postular una manifestación, para que esté en una de las listas o para proponer el financiamiento de un plan de salvaguardia de una manifestación, nosotros nos tenemos que dirigir a la directrices operativas. Esa va a ser nuestra guía en cuál va a ser el proceso, cuál es el proceso a seguir. No la convención tanto en sí, ¿no? Porque se supone que ya la conocemos y estamos aplicando la convención. Pero ahora, ¿cómo vamos a organizar ese expediente? A través de lo que nos dicen las directrices operativas. Son elaboradas por el comité y aprobadas por la Asamblea General, por el comité intergubernamental que decía, y son aprobadas, ya sabemos que el soberano es la Asamblea, ¿verdad? El primer conjunto de directrices operativas se aprobó en 2008 y luego se modificó y se amplió en el 2010, que la del 2010 es la que está vigente, la que se les compartió a ustedes. ¿Cuáles son las obligaciones de los estados partes, o sea, los estados que ratificamos la convención? Salvaguardar el patrimonio cultural y material presente en su territorio.
lo que define, ¿verdad? En su artículo. 11, inciso A, garantizar la participación de las comunidades en la identificación, definición y gestión de su patrimonio cultural inmaterial. Y eso es algo fundamental al momento de que cualquier institución del Estado quiera presentar una candidatura o quiera hacer un plan de salvaguardia y que vaya a recurrir a UNESCO en el marco de la convención. La participación comunitaria es fundamental. Ningún expediente UNESCO lo va a avalar si no tiene consentimiento de las comunidades o prueba de que todo se hizo con participación transversal y participación permanente de las comunidades. Entonces, no lo avala, no lo acepta, lo rechaza, porque eso es importantísimo. Entonces, ese compromiso se asume cuando se ratifica la convención, la participación de las comunidades, tanto para identificar, para definir qué es su patrimonio cultural y para gestionar, o sea, para elaborar un plan de salvaguardia. Confeccionar inventarios de patrimonio cultural y material presente en su territorio. Estamos obligados a hacer inventario de patrimonio o inventarios, ahí ya depende del Estado, porque eso sí dice la convención. El inventario o los inventarios con arreglo a su propia situación, a nuestra propia realidad, a nuestras propias posibilidades y a nuestras propias condiciones. O sea, no es una camisa de fuerza como lo dice la convención o las directrices, es de acuerdo a nuestra situación, ¿verdad? Pero hay cuestiones que sí son marcos referentes, ¿verdad? Los inventarios, eso es otra obligatoriedad. Ingresar contribuciones en el Fondo de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Bueno, estar haciendo uso de todos estos recursos, estas listas y todo. Presentar informes al Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Cada vez que se reúne la asamblea, que se une, Lic Talavera, no sé si la última reunión en la que estuvimos, que eran de madrugada, creo que ese era, ¿verdad? La presentación de informes al Comité Intergubernamental. Sí, esa era. Entonces, recientemente, hubo una reunión del comité de la convención y Honduras tuvo así una pequeña participación donde pudimos hablar de lo último que se ha estado haciendo en materia de salvaguardia de patrimonio cultural inmaterial, y era cuando recientemente se había ejecutado el proyecto de salvaguardia de patrimonio y reducción de riesgos de desastre. Entonces ahí se pudo como presentar rápidamente los avances que hemos tenido, no como un informe, digamos, formal, pero sí como poder comunicar esos avances. ¿Cuáles son los beneficios al aplicar la convención? Bueno, mejorar la salvaguardia del patrimonio cultural en los estados parte, o sea, salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial. Para contribuir al bienestar de las comunidades, sobre todo, al respeto y el entendimiento entre las comunidades, al desarrollo sostenible y a la valoración de la diversidad cultural y la creatividad humana. Entonces vemos aquí de nuevo lo que implica las comunidades y ese valor social, ¿verdad? De la Convención y del Patrimonio Cultural Inmaterial, mejor dicho. Fomento de la cooperación y la asistencia internacional, que implica intercambiar competencias e información en el plano internacional, compartir y proponer prácticas de salvaguardia, tener acceso a la asistencia del fondo, proponer elementos e inscribirlos en la lista, participar en los órganos de la convención, cooperar a nivel regional e internacional en lo que respecta al patrimonio cultural inmaterial. Entonces, realmente que ratificar una convención, bueno, Honduras creo que ratifica como ha ratificado todas las convenciones en materia de patrimonio cultural. Ahora, el reto es, ¿la estamos aplicando? ¿Estamos aprovechando? ¿Estamos honrando los compromisos que asumimos como Estado al ratificar una convención? ¿Estamos aprovechando los recursos que nos dan esta convención? Y no hablo de recursos económicos en general. Eso es el reto, ¿verdad? Siempre creo, pero veámoslo como un área de oportunidad. Y cuando hablamos de Estado parte, o sea, es todas las instituciones del Estado que tengan que ver, ¿verdad?
con la cultura y el patrimonio, pero sobre todo el llamado en este caso es el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Bueno, creo que esto estaba al inicio, en el artículo 1, bueno, lo define así, que la convención tiene la finalidad de salvaguardar el patrimonio cultural en el seno de las comunidades, con la participación de estas, en eso es enfático la convención, en un contexto que propicia el desarrollo sostenible y el respeto recíproco, porque al igual que todas las convenciones, la de patrimonio cultural inmaterial siempre hace énfasis en que debe ir en consonancia con el respeto a los derechos humanos y obviamente con el respeto a la naturaleza en general, ¿verdad? Por eso es que, bueno, por ejemplo, el compañero Leonel nos hablaba de la carrera de patos, lo que significaba, o había una práctica esta donde prácticamente se mataban a los patos, ¿no? Ese tipo de prácticas, aunque sea una práctica, digamos, muy enraizada en la comunidad y que para ellos es una manifestación de patrimonio cultural inmaterial, UNESCO no lo avala. Hay bastante conflicto en este caso con prácticas de este tipo, digamos, que significa que impliquen la crueldad animal. Entonces, y mucho menos aquellas prácticas que vayan en contra de los derechos humanos o que atenten contra la vida de las personas, como algunas tribus, por ejemplo, en el Amazonas, que parte de sus prácticas tiene que ver con la automutilación, ciertos ritos importantes para ellos que se automutilan o mutilan a otras personas. Por más que sea una práctica cultural tradicional y transmitida generacionalmente entre ellos, UNESCO nunca la va a aceptar dentro de sus listas porque atentan contra la vida de las personas, ¿verdad? Entonces ahí no hay un respeto a los derechos humanos también. Obtener la participación plena de las comunidades y potenciar su autonomía en todas las actividades relacionadas con su patrimonio cultural, inmaterial, y valorar la diversidad cultural, la creatividad humana, el entendimiento mutuo y la cooperación internacional. Digamos, esta presentación era básicamente como introducir a aspectos específicos y mejor dicho, aspectos generales que aborda la convención, entender cuál es su objetivo, su finalidad, de qué trata, cómo se organiza, cómo se implementa la convención, a través de qué órganos y todo. Bueno, entonces me gustaría